Buenos días, amigas. Buenos días, amigos. Me gusta celebrar, sentirme feliz y regocijado de que el Padre me conceda oportunidades tan especiales como esta de encontrarme con ustedes para compartir algunas experiencias, esas notas de viaje que va uno haciendo en este camino común nuestro hacia la verdad. Esta búsqueda incesante de llegar al Padre y toda su bondad y todas sus maravillas. No son notas definitorias, no son asuntos estrictamente ciertos o atendibles, pero sí te pueden ayudar a que tú, escuchándolos, pensándolos, puedas reafinar tus propias notas, puedas darte cuenta de qué está en tu corazón, qué está en tu mente. Esa es la intención. Esa permanente actividad de nuestra mente, de nuestro corazón, en relación con aquello que creemos y con aquello que sabemos. El tema de hoy es del año nuevo. Y he puesto en pantalla el mismo cartel que se ha usado para invitarlos a ustedes a esta reunión. Julia, muy amablemente, Julia Vázquez, encontró esta foto para mí extrañísima, porque es una foto de lo que son unos odres, pero odres en la antigüedad, más o menos de la época en que Jesús se refirió en ellos. Deben haberle sido lucido así. Pero vamos a explicar un poquito sobre este asunto de los odres ahora, en lo adelante. Vamos a ver. Hoy estamos ya muy avanzado enero, ¿verdad? Sobrepasamos la mitad del mes y nosotros venimos a hablar de Año Nuevo. Lo primero que yo pensé era, bueno, y será como tiempo de hablar de esto, cuando ya todo el presupuesto de diciembre se gastó, están pendientes todas las deudas de este mes, ¿cierto? Hablar ahora de Año Nuevo. Y esa fue mi primera revelación, mi primer, descubrimiento interesantísimo que paso a compartir con ustedes. ¿Qué realmente estamos diciendo cuando hablamos de Año Nuevo? Porque, curiosamente, la humanidad entera celebra el Año Nuevo. Hay millones de fiestas en nuestros países, en nuestros pueblos. Y muchísimas de esas fiestas son particulares, regionales, algunas internacionales, pero esto del Año Nuevo es unánime. Y entonces bien vale la pena pensar a qué se debe esa unanimidad, a qué se debe que toda la gente de alguna manera celebre, reconozca el Año Nuevo. Y el asunto no es complicado. Lo primero que debo decirte es que no es tarde para celebrar el Año Nuevo, que de hecho esos países que están marcados en rojo en ese mapa todavía tienen la celebración del Año Nuevo pendiente. Y entre esos países está nada más y nada menos que China y la India, que es donde se concentra una buena parte de la humanidad. Pero en toda esa parte sur del Asia está la mitad de la humanidad. Y la mitad de la humanidad tiene pendiente celebrar el Año Nuevo, porque lo celebran en una fecha diferente a nosotros. No lo celebran el 1 de enero. Los chinos creo que es el mes próximo, febrero, que celebran su Año Nuevo. Y está ahí en el África marcada Etiopía, que celebra su Año Nuevo en septiembre. Parecerá como ilógico, ¿verdad? Cuando nosotros estamos terminando el año, ellos celebran su Año Nuevo. Bueno, lo que pasa es que la celebración del Año Nuevo no es un evento netamente de calendario, es un evento cultural y es un evento de cómo los pueblos ven el desarrollo de sus vidas, los ciclos de su vida, los finales, los comienzos. En realidad hay una fuerza grande en ese sentido de que se asocia el Año Nuevo con un nuevo comienzo. Entonces, para nosotros esto es una enseñanza interesante porque nos invita a dejar la idea de que hay un cambio en el calendario,
de que hay un cambio en el tiempo y aferrarnos al conocimiento de que año nuevo lo que significa es un cambio en nuestras mentes, en nuestros corazones, y un cambio para mejorar, para crecer más. Realmente eso es lo que la humanidad entiende como año nuevo, una etapa de renacimiento, renovación, nuevo comienzo. Martina, nuestra adorada asistente de hoy, nos va a leer esta cita de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo del 16 al 17. Hágase la luz. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Y la luz dice eso. Jesús lo explicó mucho mejor, el significado del año nuevo, y con mayor profundidad en esta cita. Porque lo que Jesús dice, y eso era la imagen que presentábamos al servicio, los odres, que son estas bolsas de cuero. Aquí te le tengo una versión moderna de los odres. Bolsas de cuero donde se guardaba antiguamente el vino, antes de que se usaran los toneles de madera. Pues el vino se conservaba aquí. Además que era muy cómodo esto porque hacía de alguna manera que el vino fuera portátil. De manera que el que fuera muy aficionado al vino nunca estuviera muy lejos de él. Bien, muy chévere, muy cómodo. Estos odres, dice Jesús, que tenían su misterio, contaban una historia. Y esa historia era que el vino se hacía, se fabricaba, se curaba y se preparaba para recibir vino. Pero el vino que recibía era el vino de reciente cosecha. Ese vino de reciente cosecha se echaba en los odres recién confeccionados e iban envejeciendo juntos, el vino y el odre. Si alguien cometía el error por economía de que una vez ya el vino estaba bastante viejo y se lo utilizaba, reusar los odres para la siguiente cosecha, ¿qué pasaba? Lo que Jesús nos cuenta, que el vino nuevo rompía los odres viejos. Realmente eso es literal, eso no es una imagen, no es una parábola. Literalmente el vino nuevo echado en el cuero ya usado, lo que hace es que lo rasga, lo rompe, comienzan a aparecer entonces las goteras y el vino se pierde y los odres no sirven para más nada. Bien, la enseñanza de Jesús con esta intención nuestra de año nuevo, de renovarnos, de cambiar las ideas, es aclararte que eso no es tan fácil. El asunto tiene su complicación, porque no basta estar dispuesto a renovar las ideas, a liberar el pensamiento, a aprender más. Hay que cambiar los odres, hay que cambiar el cuerpo. Tu cuerpo son todos tus hábitos, todas tus costumbres, todo lo que tienes en tu mente fijo como algo innegociable. Es también objeto de cambio para que las nuevas ideas encuentren un escenario nuevo. Por lo tanto, el año nuevo es una tarea formidable para la humanidad y para cada uno de nosotros. Transformar nuestra mente, transformar nuestros hábitos, nuestras costumbres, los sitios que visitamos y aún aquello que tenemos sentado como la verdad, estar dispuesto a revisarlo. No invento nada. Ustedes recuerdan lo que dijo Fillmore sobre lo que él sabía. Él dijo: aún de estas cosas que digo, me autorizo, me doy el derecho de cambiar de opinión. ¿Lo recuerdan? Eso no lo decía Charles Fillmore porque fuera un hombre de un
carácter inconstante. Lo decía porque estaba dispuesto a renovar su pensamiento y su vida permanentemente. El año nuevo tiene esa magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy sobre año nuevo? Lo primero es, vamos a darle un vistazo al 2025. Vamos a valorarlo, porque no es exactamente juzgar, o no es juzgarlo como tradicionalmente se entiende que es juzgar. El término valorar es un término muy usado en Unity cuando tú vas a pasar examen a alguien, dar una prueba, recibir un informe. Tú realmente valoras más que juzgar. Y lo que vamos a hacer ahora se inspira en lo que hacen los noticieros al final de año. Ustedes lo vieron. ¿Qué hacen los noticieros al final de año? Que hacen un resumen, una selección de noticias, ¿verdad? Las de este año estuvieron terribles. Es decir, si hubiéramos hecho un concurso de barbaridades, no hubiera sido difícil elegir una. Esa es la verdad. Porque la verdad no hay que sacarle el cuerpo ni desconocerla. Los resúmenes son terribles. Sin embargo, nosotros, te invito a hacer brevemente un recorridito por algunos aspectos del mundo. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué estuvo pasando que fuera bueno? Es decir, ¿qué estuvo pasando que fuera verdad? Y encontré para mi satisfacción y mi consuelo innúmeros asuntos que pasan en el mundo y en Dominicana que son dignos de mención para valorar el año. Claro, te traje unos pocos, unas poquitas de esas cosas que han pasado en el año que son magníficas, que son buenas o que nos dan esperanza, para que las repasemos también, no como los noticieros, sino con más optimismo. Nos debe conducir esta expresión del maestro. El maestro decía: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cuando miramos al año pasado, tú no lo ves como las agencias de prensa del mundo, tú la ves como Cristo miraba. Hay muchas cosas que juzgar de este año recién pasado, pero yo no juzgo desde la búsqueda de lo que está mal, lo que no funcionó, sino que lo miro como el que me envió, como mi Padre. Es decir, tratamos de echar un vistazo espiritual, compasivo, a la humanidad y su devenir. Desde ahí vamos a ver esta especie de noticiero nuestro. Mira, ahí dimos un avance. Bien. Comienzo con este puente. Este año que pasó marcó para la humanidad muchos avances. Avances, por ejemplo, en la tecnología. Pero también pasó algo, digamos, que se fortaleció, algo muy interesante. Y es que la tecnología, el avance, el desarrollo, como en esto de la construcción, ya no es privativo de uno que otro país rico, sino que se está extendiendo a buena parte del mundo. Y cada vez hay más polos de desarrollo y más polos que llevan la vanguardia del desarrollo en materia tecnológica. La tecnología es algo que ayuda a la humanidad, nos facilita la vida, nos hace más productivos, más felices. Entonces le traje este ejemplo de este puente sobre un cañón, algo así como Huajian. Bien, cuando uno lo dice es bonito porque parece que uno sabe mandarín. Huajian, qué chévere. Ese puente fabuloso está en China, cruza por un cañón, como indicamos. Lo curioso es que es el puente más alto jamás construido. El puente de mayor altura. Para sobrevolar ese cañón tuvo que ser un puente
fabulosamente alto. Y lo curioso no es eso, sino que los puentes que pudieran llamarse similares a este, el que más rápido se ha construido ha tomado 5 años. Los chinos lo hicieron en 3 años, netamente en 3 años. Lo que te indica que el nivel de desarrollo tecnológico que vamos alcanzando como humanidad, pues va en pleno desarrollo, pleno avance. Caramba, no se ven los italianos, apenas. Eso es un montón de muchachos y muchachas en Italia que tienen un cartel protestando, en este caso, por la situación de los gazatíes, la situación en Gaza. Pero eso no es un fenómeno aislado, sino que este año del 2025 ha venido a ser declarado, por lo menos por las agencias de prensa, como el año de la generación Z. O bien, el año en que la generación Z salió a las calles. Porque jóvenes en todo el mundo, Ecuador, Filipinas, Italia, en todo el mundo árabe, han estado saliendo a la calle para protestar por lo que ellos consideran que está mal. Recuerden en Estados Unidos que hace poco también, el año pasado, los jóvenes de las universidades más prestigiosas y más caras de los Estados Unidos salieron a protestar también por la situación en Gaza. Los reprimieron tremendamente, fue cruel la forma en que los trataron, pero ellos no se callaron. ¿Qué pasó este año, 2025? Que los jóvenes soltaron el celular, se salieron de las redes sociales y se fueron a la calle a levantar su voz. No sé qué pasó, pero es maravilloso. Ser joven tiene que ver con eso. Y vivir la juventud tiene que estar relacionada con la acción social, con entregarse a lo que se cree. Así que buenas noticias del 2025 en cuanto a los jóvenes se refiere. Hay mucha hambre en el mundo. El hambre es, lo hemos dicho muchas veces, una institución humana, es un invento nuestro que hemos institucionalizado. La buena noticia es que hay quien trabaja fuerte y muy entregadamente a que eso no sea así. A quien cree que no es necesario que haya hambre. Y eso en el 2025 tuvo su avance. No es tan terrible, tan formidable, pero a nivel del mundo se estima que un 8% de reducción de la pobreza ha habido. No creció la pobreza, se redujo en un 8%. Pero cuando se ve algunos países específicamente, y aún en Latinoamérica, se observa que ha habido localmente, regionalmente, algunos picos muy esperanzadores de reducción de la pobreza. Es decir, la humanidad comprende cada vez más que la pobreza no es necesaria, que Dios provee una afirmación, una ley tan sencilla como esa. Dios provee, es cierta, completamente cierta. Si a alguien le está faltando algo, no es porque no se le ha dado, Dios se lo dio, alguien lo está negando, algo lo está negando, algo lo está entorpeciendo para que no llegue a sus manos. Y la humanidad va comprendiendo esa ley y el hambre en el mundo reduce. Leía Martina en la Palabra Diaria lo que llamaba Martin Luther King una paz positiva. Bien, ustedes lo leyeron en la Palabra Diaria, lo tienen en su Palabra Diaria. Y sí, de eso se trata uno de los elementos de celebración de este año 2025, el aumento de la paz positiva, literalmente así se llama. Ahora veo que el creador de la expresión es Luther King. Pues la paz positiva no es solamente que no haya guerra, sino que hayan medios, instituciones y estructuras dedicadas a que la paz se mantenga. Ustedes tienen en la pantalla la bandera costarricense y su escudo. Y es porque hemos querido coger a Costa Rica como un ejemplo de lo que es paz positiva. Porque en Costa Rica hace mucho
se abolió el ejército, ¿sí? Así mismo, no hay ejército. Bien, pero además se están haciendo, y en este 2025 fue significativo, la manera en que se trabaja en la educación, los fondos que se le dedican a la educación y a la salud de las gentes, no solo a nivel de remedios, sino a niveles preventivos. Entonces Costa Rica es como un símbolo de nuestra región, de lo que ha sido el crecimiento en la humanidad de la paz positiva. Y tú me dirás, bueno, pero hay guerra. Sí, hay guerras. Como en todos los periodos de nuestra historia tenemos conflictos, tribulación, le llamaba el maestro. Pero aún en el marco de esa tribulación, la humanidad reconoce, valora la paz y la mide, de hecho, como este índice de paz positiva que tiene crecimiento en el 2025. Es decir, nos preparamos mejor para la paz. Bueno, sí, ha habido guerras y algunas guerras han sido despiadadas, terribles. Bueno, tal vez no haya ninguna guerra que no tenga esas condiciones, pero sí, despiadadas, terribles. Y tú a veces piensas, ¿y dónde está la humanidad que estas cosas suceden? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer? En realidad la conciencia humana sigue apostando a la justicia, aunque no, a veces no parece. Nosotros seguimos afianzados al valor espiritual que se llama justicia. Entonces, todavía un organismo como este que está en pantalla, que es la Corte Internacional Penal, pues toma cartas en el asunto y levanta su voz también. Allí tenemos líderes mundiales muy poderosos como Vladimir Putin tienen en esta corte una orden de arresto. Está vigente. Líderes como Netanyahu tienen en esta corte una orden de arresto. Está vigente. Y verán que se desenvuelve en el tiempo. Se irán desenvolviendo. Es decir, que aún las cosas que a ustedes les parezcan más terribles, abominables, están siendo reconocidas como tales por la humanidad, y que la humanidad tiene su conciencia de justicia bien reservada, bien cuidada, y esa justicia se impondrá más tarde, más temprano, pero la justicia está viva como concepto espiritual que es, y está viva en la conciencia de los pueblos. Una buena noticia del 2025 es lo que para todo el mundo parece haber sido una terrible noticia: SENASA, el caso de SENASA, ¿verdad? A los dominicanos le ha dolido esto hasta los huesos, y con razón. Es decir, francamente, no es para menos que se piense que se ha dilapidado un bien público tan importante. Sin embargo, ¿qué es lo positivo de este asunto? Ustedes han reparado en las cifras, que por aquí se perdieron 4.000 millones, que por aquí 6.000 millones, que por allá 12.000 millones. ¿Y dónde estaba todo ese dinero? ¿Teníamos todo ese dinero? Sí, lo teníamos, lo tenemos. Lo único que los dominicanos no necesitan, me atrevo a decirlo sin el mayor reparo, lo único que no necesitamos es dinero. Miles, decenas de miles de millones de pesos. Donde quiera que vemos, donde quiera que usted ve las noticias y lee las malas noticias, ya los fraudes no son de a millón ni de a 3 millones, son de cientos de millones de pesos. Nosotros somos, como he escrito allí en la esquinita, somos ricos. Somos ricos. Y si le ponemos orden a este asunto, ¿cuánto podremos lograr con esa riqueza? Pongámonos en eso y estemos agradecidos de lo muchísimo que Dios nos ha dado. Lo he dicho en otras ocasiones. Siempre digo que República Dominicana es un país tan prodigiosamente rico que tiene varias lomas de oro. Sí, así, montañas de oro. Montañas que en su interior
lo que tienen es puro oro y nos damos el lujo de no explotarla, ¿verdad? Cada vez que alguien da un Picasso ahí en Loma Miranda, de una vez el pueblo entero se levanta. Podemos darnos esos lujos porque somos ricos. Recursos no es lo que nos faltan, gracias a Dios. Y a punto, termino este recorrido con la maravilla del clima dominicano. Y hubo una temporada ciclónica muy activa y hasta 5 de los ciclones que se produjeron fueron de muchísima intensidad, realmente peligrosos. ¿Cuántos de esos ciclones nos tuvieron en su ruta de viaje? Ninguno. Definimos ese cambio de actitud de los ciclones como don divino y afirmamos que será el 2026 lo mismo. Bien. Nos preocuparemos de la lluvia, las inundaciones y eso es todo. Y he querido hacer como un capítulo aparte con lo que yo creo que es una de las maravillas que ha pasado en los últimos años y que se acentuó mucho en el 2025. Está pasando algo que usted tiene que saberlo, usted tiene que estar atento, porque en el desarrollo de la mente humana hay pocos periodos tan luminosos como este. ¿Qué es lo que está pasando? Que el mundo de la ciencia viene dando unos avances estrepitosos y rápidos, pero esos avances en realidad van acercándose muchísimo a eso que tú crees, a lo que has aprendido en esta iglesia, a lo que has aprendido leyendo los libros de Unity, a lo que has aprendido en seminarios y discusiones acá. Es decir, la ciencia va rompiendo sus propias barreras y acercándose a la verdad. Y mucho de lo que nosotros creemos incluso lo podemos entender mejor ahora, gracias al avance científico. Nada más hice un poquito de notas de lo que dicen algunos de los científicos que han alcanzado mayor brillo en esto de estudiar lo más pequeño, lo que llamamos la física y la mecánica cuántica. Y esto es maravilloso. Oye, John Scalzi, por ejemplo, dice: el universo en que estáis, el universo en el que estamos en este mismo momento es solo uno de un número infinito de universos posibles. Óyelo bien, este está diciendo que lo que la ciencia ha estimado como concreto y real a través de los siglos, hoy reconoce solamente como posibilidades. Yo recuerdo una vez que los discípulos junto al maestro le dijeron que estaban compungidos porque el maestro se iba. Y decía: maestro, ¿y a dónde vas? Y él con muchísima comprensión de que ellos no podían entender del todo estas cosas, les dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y el verdadero significado de eso apenas se va develando en el conocimiento científico de la humanidad, 2 milenios después. Marcelo Gleiser dice: la realidad no es lo que podemos ver. Para ti eso no es una novedad, porque aquí tú le llamas a todo lo que se ve como realidad, tú le has cambiado el nombre en esta iglesia, en este ministerio. ¿Cómo que tú le llamas? Apariencia. Lo que dice este científico es que hemos vivido estudiando y aferrados a las apariencias, pero la realidad subyace, está debajo de la sostiene toda esa apariencia. Todo eso que se llama, que estimamos como realidad,
es solamente la manifestación de algo que no es lo que vemos. Bien por Glazer. Y termino con esta de Carlo Rovelli. Carlo Rovelli ha alcanzado la fama entre los científicos cuánticos, no tanto por su creación científica, sino por la valoración que hace él de los avances científicos y la forma en que en varias publicaciones de libros suyos pues está enjuiciando la forma en que viene desarrollando el conocimiento a través de estos niveles de estudios de la física. Y él dice, solo hace poco la física se ha separado de la filosofía y esto la ha hecho más pobre. Eso era impensable hace unos años que un científico dijera que la ciencia tiene que poner reversa en cierta manera o echar hacia adelante hacia el conocimiento filosófico. Vamos a ver, ¿tú tienes una filosofía? Tenemos aquí una filosofía. Lo que enseña Unity se basa en filosofía. Sí, nosotros llamamos metafísica. Pero cuando se diseñó el programa de Unity, cuando iba a salir por primera vez el programa de Unity, andábamos buscando un nombre para eso. Y Carmen Fe, entre todos los nombres que podían barajarse, pues no los escuchó, sino que tenía en su mente una idea muy clara. Y dijo, el programa se va a llamar Unity, una filosofía de vida. Lo que tenía claro Carmen Fe es que lo que el maestro enseñó era filosofía de vida. Charles Fillmore lo interpretó como cristianismo práctico. Bien. Y lo que está diciendo nuestro amigo Rovelli es una profecía. Está profetizando que cada vez más el avance científico nos va a conducir a las verdades que fueron establecidas en la filosofía y las verdades que fueron establecidas en la filosofía de Jesús. Que las leyes que nosotros llamamos leyes espirituales, las llamamos espirituales solamente hasta el devenir en el avance científico en que van a ser leyes científicas lo mismo. Eso es lo que profetiza mi amigo Rovelli. Bueno, eso, ahí terminamos nuestra valoración, nuestro noticiero de todo lo que pasó en el 25. Como ustedes ven, hay elementos luminosos en ese desarrollo. Pero, y ahora, este año en que estamos, este 2026, hablamos de renovación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo alcanzar la renovación? Y entonces voy a hablar brevemente de este asunto, muy breve. Martina nos va a leer, ponle mucha atención, este fragmento bíblico que tú te lo puedes saber de memoria. Son de esos lugares en la Biblia en que siempre volvemos, de una u otra manera, volvemos a él. Pero cada vez que llegamos de nuevo encontramos la verdad revelada de maneras interesantísimas y novedosas. Escucha esto. Preferiría que, si lo tienes en tu Biblia, prefiero que lo leas de allí. Sí. Pero como prefieres. Juan capítulo 4, versículo del 12 al 14. Hágase la luz. Mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas
El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Podemos dejarlo ahí, Martina. Vamos. Gracias, muy amable. Y la luz 6. Pues bien, ese pasaje bíblico, pues tú conoces muy bien el resto de la historia, por eso no lo leemos. Pero en este pozo se trasiega agua de la verdad. En este pozo se dicen cosas extraordinarias. A esta mujer desconocida para Jesús le entrega verdaderas perlas. Y algunas de ellas se refieren a este aspecto de la renovación. De eso se trata, de renovarnos. Y este caso para mí es particularmente un reto que nos hace el maestro, nos lo dejó escrito aquí. Cuando la mujer le reclama a Jesús que si él se creía más conocedor de la verdad que su padre, asimismo, su padre Jacob, que le dejó ese pozo del cual todavía todos se sostenían, del cual todavía todos tomaban el agua. Y el maestro le dice que el agua para ellos sagrada del pozo de Jacob era agua imperfecta y que dejaría a la humanidad sedienta. Era el momento de una extraordinaria renovación en que las aguas estancadas del pozo fueran cambiadas, transformadas al agua que salta a la vida eterna, el agua que da vida y que sacia nuestra sed para siempre. ¿Cuál es nuestra sed? Sigue siendo hoy la misma sed a la que Jesús se refirió ese día junto al pozo. Reconozcámoslo. ¿Qué necesito? ¿De qué estoy sediento? Estoy sediento de amor. Necesito amar, ser amado. Y necesito que para la humanidad amar es algo importante. Necesito sanar. Necesito poderme expresar en mi cuerpo como corresponde a mi edad. Simplemente. Necesito prosperar. Necesito mejorar mis posibilidades financieras. Tengo sed de muchas cosas que quiero emprender y necesito también sustento financiero. Pero sobre todas las cosas tenemos sed de paz. De paz. Primero que nada, paz quiere decir no solamente no hacer la guerra, sino que todos activamente estemos fortaleciendo la paz. Cuando tú eres corrupto, atentas contra la paz. Cuando atacas a una mujer y la maltratas, atentas contra la paz. Cuando dejamos que se nos pierdan los niños como si fueran pollitos, atentamos
contra la paz. Pero no la paz mía, no la paz del país, contra la paz del mundo. Esa sigue siendo nuestra sed. Y es la sed que las leyes de justicia, de amor y de esperanza que el Maestro enseñó sanan a la humanidad. Pueden sanarla, pueden convertirnos en una humanidad que en su vida, en la práctica y en sus relaciones se alcance mayor nivel, un nivel sano, prosperador. ¿Qué tengo que renovar para alcanzar entonces, saciar esta sed? ¿Cómo me encuentro con el agua que el Maestro me ofrece, me está brindando? He pensado en un método para eso. Verse a uno mismo y descubrir que en uno necesita cambio, que necesita renovación en uno, es un poco difícil. La mente es tan hábil y tiene tantos trucos que nosotros, a la hora de evaluarnos o de juzgarnos o de proceder a buscar elementos nuevos, casi siempre terminamos con la idea de que estamos bien. Todo está bien. Tal vez esta cosita, tal vez aquello, pero yo estoy bien. Entonces yo te invito a hacer un ejercicio a solas, en privado. Piensa en una persona a quien tú quieras mucho. Piensa en una persona que tú realmente estimes y conozcas, claro, y conozcas bien. Y plantéate en tu mente qué cosas es necesario que esa persona haga para que su vida se renueve, para que su vida sea renovada, transformada para mejorar. En eso sí somos hábiles los padres con respecto de los hijos, ¿verdad? Las madres y los padres que hay aquí pueden llenar rápidamente una libreta de las cosas que sus hijos deben cambiar para encaminarse a una renovación que los haga más felices. Y todo lo que escriben ahí yo he puesto que es todo cierto. Bueno, asimismo entonces cambia de lugar y comienza a hacer la lista respecto de ti, como si fueras otro, como si fueras otra persona que tú estimas, y comienza a escribir aquello que ese estimado tuyo, que eres tú mismo, debe cambiar para ser feliz. Tú tienes, para renovarte, en pocas palabras, sabe que Dios es en ti y sabe que Dios no está lejos, que en tu conciencia habita el Cristo. Búscalo, léelo, óyelo, déjate guiar para que abunde en tu interior esa agua que salta a la vida eterna. Dios nos ha bendecido. Gracias. Y hoy es un buen día para